Ahí tienen la versión de que yo no estoy fabulando ni diciendo barbaridades, porque delante de Fidel, ustedes lo han visto en la televisión, cuando estuvo en abril y mayo Fidel Castro, Allende solemne le dijo: yo garantizo a las Fuerzas Armadas por democráticas, mis Fuerzas Armadas, y yo garantizo que con la vía pacífica al socialismo nosotros vamos a construir el socialismo. Fidel Castro lo miró, no dijo nada, no sé qué habrá creído, porque lo que hizo él es lo contrario de lo que estaba diciendo su amigo. Ergo, Allende se pega varios tiros con la metralleta que le regaló Fidel Castro y pasó a la historia. Se despidió, pero no llamó a resistir. La gente estaba en las calles, la gente pedía armas. Ustedes han visto una serie de películas en el sentido de la voluntad de la gente de pelear, crearan organismos propios, tomaban las fábricas, estaban dispuestos a llevar más adelante la reforma agraria, es decir, querían apoderarse de lo que había generado el gobierno de Unidad Popular y el propio Partido Socialista a través de su programa reformista avanzado, pero que en la realidad de Chile, con la oposición feroz de la derecha, con el imperialismo agrediendo y con las masas prácticamente en actitud revolucionaria, el gobierno capitula. Almeida, en su libro, que lo he leído, ¿no?, da las consignas de cada uno de los sectores, ¿no? El sector más moderado, con Allende a la cabeza y el Partido Comunista ya como aliado, que dicen consolidar para avanzar. El Partido Socialista, su partido, que prácticamente se tira a la izquierda en ese momento, tiene una consigna de decir: radicalicemos el proceso, y el MIR lanza la consigna de gobierno de los trabajadores. Es decir, había una situación revolucionaria ahí, y lo que cabía era que la dirección se pusiera al frente de ese proceso, en la medida que incluso en los discursos ellos prometían la revolución social y el socialismo. No lo hicieron, de tal manera que es importante saberlo, porque eso marca la realidad de Chile. La convergencia socialista que ha seguido, que es la alianza del Partido Socialista con el Partido Demócrata Cristiano, que fue golpista, ellos no reconocen esa historia, lo tienen como Allende, como algo que está ahí en la historia, que de vez en cuando le dan un homenaje, pero ellos han sido pinochetistas, como ustedes saben, han capitulado todas sus convicciones y han creado la noción de social liberalismo, que es el socialismo europeo adaptado a nuestras realidades. Ergo, entonces, para terminar, en Venezuela hay un desafío formidable. Si conté rápidamente estos hechos, y no he contado lo de otras fugas, como Paz Estenssoro, que capitula y desembarca el proceso revolucionario, como Vargas, que se pega un tiro, como Perón, como ustedes saben, que se fuga, como Velasco Ibarra, que tiene montones de posibilidades siendo el más nacionalista del país, y muchos de ellos directamente ante la idea de la revolución o de un cambio de la realidad, capitulan. Entonces, lo que yo digo rápidamente, para dejarlos a mis compañeros para que digan las cosas que tienen que decir mejor que yo, es aprovechando de esta experiencia que acumulé, incluso ser testigo y actor personal, aunque sea rápidamente, que hay peligros en Venezuela, peligros totales. Hay un montón de hechos que tienen que discutirse. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de casi todos nuestros países, con todas las excepciones, no solamente han sido golpistas, sino en un momento determinado, obviamente, no han sido consecuentes. En Perú, por ejemplo, ese régimen de capitalismo avanzado con unas Fuerzas Armadas que se tiran a Velasco y giran a la derecha, y después están a la derecha que aceptan la degeneración neoliberal de Fujimori y los otros gobiernos. Entonces, no podemos omitir estos hechos. Yo desconozco, yo he conocido 4 o 5 generales y almirantes venezolanos que me han asustado, porque a pesar de clamarse chavistas, yo he visto que son conservadores. Yo sí he visto directamente que
Chávez ha intentado marxistizar, entre comillas, las Fuerzas Armadas, o han avanzado, como ustedes lo han relatado, hechos que no han ocurrido con Velasco Alvarado, ni con Perón, ni otros países. Yo no sé, no me puedo adelantar cuál fue el comportamiento, pero yo he sido militar, conozco desde adentro el monstruo, incluso he contado cómo intenté, o tuve la ilusión de crear, de pensar que las Fuerzas Armadas podían autodemocratizarse, y no es así. Tal manera que es un punto importante a tener en cuenta. Y el otro punto importante que tiene que ver incluso con la entrevista que me hizo en 2004 Modesto, es qué organismos autoorganizados existen para que sean alternativas de poder. En esa entrevista yo le digo que teníamos dos elementos a mano. La de la COP de Bolivia, que fue un órgano de doble poder en un momento determinado y actuó como cogobierno o órgano de doble poder en Bolivia, no importa que después traicionando a sus mandantes. Pero también, no es así, el ejemplo máximo de los soviets rusos directamente, organizados nacionalmente, que era el poder autogestionado más avanzado que se hacía en la historia. Pero ¿dónde están los elementos en Venezuela? Me pregunté yo en esa entrevista. Ustedes son los que tienen, por lo que he visto y he leído, más elementos de juicio que yo. Yo lo que quiero es que ese proceso triunfe, que no caiga. Yo sé los peligros que los amenazan, sé los límites directamente, pero he visto a lo largo de mi experiencia, a través de estos ejemplos, que las historias anteriores de estos gobiernos llamados progresistas o nacionalistas, incluso de izquierda, han capitulado, incluso ante su propia vocación, ante su propio automandato, ante su propia convicción de resistir al imperialismo y a las oligarquías. Yo quiero que eso no ocurra en Venezuela. De tal manera que yo les pido a mis compañeros que me convenzan a mí y a ustedes que Venezuela será diferente, que no ocurrirá lo que ha ocurrido en América Latina con este tipo de gobierno, porque ahí se avanzó más, porque ahí se instaló, aunque sea pedagógicamente, aunque no en la realidad, la idea del socialismo, porque seguramente hay una conciencia política diferente, seguramente se pueden activar en el caso que la izquierda sea, la derecha sea más agresiva y el imperialismo incluso tenga vocación, como ellos piden, de terminar con el ejemplo de Venezuela, que me convenzan a mí y a ustedes que Venezuela será diferente a este proceso histórico en que las vanguardias o las direcciones y los gobiernos y regímenes del progresismo de la centroizquierda y el nacionalismo de izquierda, incluso revolucionario, capituló en el momento que asomó la idea de la revolución. Gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Guillermo Almeida. Guillermo, tenés que hablar como estoy hablando yo, porque si no, no sale la cosa. E insisto a los próximos oradores en el tema de los 15 minutos, porque 30. ¿Qué? Duplicar. 15 minutos con inflación. Sí, la inflación importante. No me dijo nada. Yo soy una víctima de... Sí, tiene la culpa, claro. Debe ser mi Compañeras y compañeros, salud y revolución. Es un viejo saludo del movimiento obrero que hay que retomar. Yo voy a hablar despacio, entre otras cosas, porque acabo de volver de México, donde me pesqué una enfermedad respiratoria y estoy escorado y con la máquina a medio funcionamiento, pero todavía a flote. Entonces, no puedo hablar mucho ni puedo hablar muy agitadamente. Yo creo que lo primero de todo es ver dónde estamos. Nuestra voluntad sin duda es que haya un cambio social y triunfe el socialismo. Pero no se puede firmar por anticipado ningún pagaré que asegure el éxito de los movimientos históricos. En toda lucha
existe la posibilidad del triunfo, y por eso se da la lucha, pero también existe la posibilidad de que no se triunfe. Rosa Luxemburgo decía que el camino del triunfo está lleno de derrotas. Depende, sobre todo y particularmente, de la dirección consciente. ¿En qué fase estamos? Yo hablaré telegráficamente. Oxfam acaba de dar una estadística. 22 personas poseen tanta riqueza como 5.200.000.000.000 de personas. 22 contra 5.000 y tantos millones, la mitad de la humanidad. Esa concentración de la riqueza es concentración del poder. Es concentración del poder. ¿Se puede pensar de que puede haber un régimen democrático cuando 22 personas tienen que enfrentar a miles de millones para mantener ese poder? Estamos en una fase desde hace rato de barbarie. La barbarie empezó con la guerra, con los campos de concentración nazis, con los gulags stalinianos, con Hiroshima y Nagasaki, arrasaron ciudades desarmadas, con Burundi, con las masacres continuas. La consigna no es socialismo o barbarie. Estamos en la barbarie desde hace muchísimos años. Lo que hay que hacer es para salir de la barbarie, salir del capitalismo, ¿sí? El socialismo. Entonces, ¿la alternativa es el capitalismo? No. ¿La alternativa a un capitalismo humano? No. La alternativa es el socialismo. No hay otra salida. La inmensa mayoría de la humanidad no ve las cosas así. La inmensa mayoría de la humanidad no es socialista. Esta es la crisis más grande del capitalismo en escala mundial desde siempre. Hay centenares de millones de desocupados, gente que se muere literalmente de hambre, niños que son desarmados para venderlos por parte, prostitución y las atrocidades más grandes, la esclavitud, pero no hay socialistas, sino contándolos a lo máximo por millares, por pocos millares, en una humanidad que es muchísimo más grande. Entre otras cosas porque el estalinismo vacunó contra el socialismo a todos los pueblos donde reinó. Ucrania es un ejemplo, porque China está haciendo un capitalismo peor que el de Inglaterra en el siglo XIX, porque Vietnam no es diferente, y porque en los países donde dicen luchar por el socialismo, como Cuba o Venezuela mismo, cuando mucho hacen un capitalismo de Estado, cuando mucho. Ojalá lo hicieron más consecuentemente, pero no lo hacen. Entonces, estamos en esa fase. Los revolucionarios, antes que nada, deben conquistar conciencias, deben llegar a las cabezas de la gente y influir en esas cabezas. La claridad política y las posiciones precisas para cada momento preciso, no sectarias, sino precisas, no vendedoras de un futuro, sino concretamente apegadas a lo que se puede hacer hoy para empezar a cambiar, son fundamentales. Eso es lo primero de todo. Es muy importante un homenaje a Chávez. Chávez fue un gran hombre, un hombre valiente, un hombre sincero, un hombre pragmático que fue cambiando de posiciones y avanzando bajo la presión de su base. Pero la historia no lo hacen los salvadores ni los grandes hombres. La historia la hacen los trabajadores. A Chávez se lo puede comprender porque el pueblo venezolano hizo el Caracazo, buscó caminos por el causa rebelde y se agarró de ese teniente coronel desconocido que tuvo la sensibilidad de ponerse del lado de los trabajadores en determinado momento.
La necesidad, llamémoslo así, de un chavismo explica a Chávez. Chávez no explica al chavismo. Había un vacío político que lo llenó a su manera un militar nacionalista, sincero, distribucionista, pero con límites ideológicos sumamente graves. Y que pasó en muy poco tiempo de un humanismo muy ligado a la tercera vía imperialista, la de Tony Blair, Antonio Giddens y otros, cristianismo, para empezar a intuir que León Trotsky tenía razón y que los bolcheviques tenían razón, sin desarrollar eso. Es decir, Chávez no era un ideólogo, como el Che Guevara no lo fue. Era un hombre que pragmáticamente avanzaba en posiciones de lucha anticapitalista y antiimperialista, porque era sensible a los vientos populares y a los vientos de la revolución. Sus sucesores no son así. ¿Cuáles son las relaciones de fuerza hoy en Venezuela? En Venezuela está una oposición que es casi la mitad del país. Esa oposición no es toda gente del imperialismo, no es toda fascista, es una oposición que reúne a un grupo fascista ligado a Uribe, al Tea Party, a Estados Unidos, a lo peor de Estados Unidos además, que se enfrenta al mismo tiempo con la otra parte de la oposición burguesa de la gran empresa. Por ejemplo, Leopoldo López dice que Capriles, que le dio la mano a Maduro, es un traidor y que el grupo de Capriles son todos traidores conciliadores con el Maduro y con el Estado, porque reconocen que el pueblo venezolano por mayoría vota contra la oposición. Y no, Capriles busca ganar tiempo y recoger el descontento popular, sectores de la clase media, pero también de los trabajadores, ante la carestía, la falta de alimentos, la inflación, la devaluación que redujo fuertemente los salarios reales, la corrupción que subsiste y el autoritarismo. Entonces, intenta una salida política, los otros intentan una salida golpista. ¿Es posible un golpe en Venezuela, como dicen Astorino Bolón y otros? No. Las Fuerzas Armadas no son anticapitalistas, menos aún socialistas, pero son antiimperialistas y chavistas. Y no están con la oposición. Lo que quiere hacer Leopoldo López y su grupo, lo que quiere hacer Uribe, entre otras cosas para sabotear la candidatura de Santos en Colombia, lo que quiere hacer Estados Unidos, entre otras cosas para aprovechar la situación mundial que le es poco favorable, se puede ver lo de Ucrania, es incidir sobre un sector conservador de las Fuerzas Armadas, asustarlo, llevarlo a la conciliación y conseguir o que un sector del ejército dé un golpe supuestamente técnico, chavista, eso sí, todos chavistas, todos antiimperialistas, pero solamente los militares para poner orden, lo cual sería el fin del proceso bolivariano, o peor aún, que se haga una unidad nacional, es decir, la alianza entre Capriles y un sector conservador del chavismo para parar el proceso. Llama mucho la atención que en el diálogo por la paz, convocado por el ala más conciliadora del partido de gobierno, Rangel es un hombre honorable, con un pasado de lucha, pero hace rato que está en una posición de apertura hacia la oposición, no de reconocimiento de las cosas correctas que puede decir la oposición para distender, sino de apertura, de búsqueda de un acuerdo. En ese diálogo están la Cámara, la Federación de Industrias, los grandes industriales,
todos los religiosos habidos y por haber de todas las religiones posibles, pero no estaban los organismos de poder popular, no estaban los trabajadores chavistas, que son la base del proceso. Porque Chávez se apoyaba en eso y hablaba del cambio de timón, del golpe de timón, de apoyarse, de profundizar el proceso. Si no se profundiza el proceso, ese proceso se agota. Porque la realidad es que los salarios bajan, que le faltan las cosas, que hay una situación de crisis y eso desgasta el apoyo popular, si no ven que se les responde. Chávez intentaba hacer un cortocircuito con los organismos del Estado, con el ejército y con los organismos institucionales, parlamento y otras cosas, buscando las comunas, el poder popular, las misiones, la autogestión. En el ejército, como en el madurismo, hay todo un sector que ve como un peligro la intervención de los trabajadores, la independencia de los trabajadores. La huelga de Mitsubishi fue disuelta a tiros, aplicando la teoría stalinista, que con un gobierno que dice luchar por el socialismo, toda huelga es contrarrevolucionaria, porque, como decía Perón, muchachos, este partido lo juego yo. Es decir, ustedes tienen que estar al margen de todo. Eso es un peligro gravísimo, porque si se quita el apoyo popular, si se desarma esa lucha de los trabajadores, queda todo en una lucha interburguesa. Y el ejército es burgués, por definición. Está para defender un Estado capitalista, está para defender el orden capitalista, y en su estructura es conservador, es un órgano de represión, aunque en su seno pueda haber moscas blancas como Chávez, o como en parte el propio Velázquez, pero puedan haber moscas blancas. Pero el ejército, la experiencia histórica lo demuestra, en Brasil, con la fuga de Perón en el 55, en el 76, el ejército siempre va a estar del lado del orden mayoritariamente cuando las papas quemen, cuando tenga que optar entre una radicalización del proceso y la conservadorización del proceso. Hay además un sector llamado de la boliburguesía que ha desarrollado intereses capitalistas por el medio de la corrupción estatal, por el papel del ejército, que administra también. Y hay también lazos viejos entre los notables de Venezuela, por el simple hecho de que un capitán se casa con la hija del farmacéutico en la guarnición donde está, o va al mismo colegio donde fue el abogadito. Y hay lazos de ese tipo que no tienen con el poder popular. La garantía en Venezuela es el poder popular. No es el PSV, que es una máquina electoral. No es Maduro, que es un hombre que ha cometido muchos errores. Porque primero acusó a toda la oposición en bloque de ser agente del imperialismo y fascista. Y los echó a todos hacia la derecha. Porque al acusarlo así, al insultarlo, cortó lazos con sectores que había que separar, que había que ganar. Segundo, ahora busca un acuerdo de paz indiscriminado. Lo que los franceses dicen, embrassons-nous, besémonos. No te podés besar con un tipo. Que llegues a acuerdos concretos sobre ciertos puntos para la pacificación es perfectamente lógico, porque hay que separar esa oposición y sobre todo cortar su influencia sobre un sector conservador de las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo hay que ver la clara definición de clase que existe en Venezuela. Venezuela está enfrentando en una forma deformada un agudo proceso de lucha de clases entre los pobres, entre los cuales la mayoría de los obreros, y los más ricos, o los más tontos también, entre los pobres, que apoyan a la oposición
creyendo que la salida podría ser más democrática si ganase en una posición, porque es multipartidaria, etcétera, etcétera, no se va a pasar los militares. Eso es una tontería total, porque Estados Unidos se está orientando, lo hace con la Alianza del Pacífico, lo hace con su política internacional, lo hace con su intervención en Ucrania descarada, como la que hizo anteriormente en otros lugares, se está orientando hacia un enfrentamiento, no hacia la conciliación y hacia el margen con la democracia. Entonces, los gobiernos como el de Cristina o el de Lula, que quieren sostener a Maduro, pero le tienen miedo, tremendo miedo a los trabajadores, le hacen el juego a la oposición. De hecho, porque lo que está en cuestión aquí también es que las paritarias mantengan el nivel de vida que se ha perdido con la devaluación, es decir, para sostener un apoyo popular. No impedir que los docentes y todas las futuras paritarias recuperen siquiera la inflación, porque eso debilita la base de apoyo. Lo mismo con respecto a las declaraciones sobre la democracia. Cuando la señora Kirchner se declara jueza contra los petroleros, apoyando a los peor y más corruptos de la justicia de Santa Cruz, para condenarlos a la pena de prisión perpetua a los petroleros, le da un golpe tremendo a la democracia en este país. Y lo mismo cuando dice que hay que restringir el derecho a manifestar. Todos esos son apoyos muy débiles para Venezuela. Porque la única forma de apoyar a Venezuela es avanzar socialmente en cada uno de los países, avanzar en la independencia del movimiento obrero frente al Estado y frente al capitalismo, avanzar en la conciencia de que con el capitalismo no hay solución. Cuando la Cristina dice que los radicales pueden enseñar democracia, miente, porque los radicales estuvieron en el golpe contra Irigoyen, en el golpe contra Perón en el 55, apoyando todas las dictaduras posibles, en el golpe 76, los radicales jamás estuvieron con la democracia, nunca. El brevísimo periodo de Alfonsín, no fueron los radicales que hicieron democracia, fue que los militares fracasaron miserablemente en su maniobra diversiva en la Malvinas y se tuvieron que ir, nadie los echó. Y entonces ahí se coló el brevísimo periodo más o menos democrático de Alfonsín. Pero no fueron los radicales que voltearon a los militares. Alfonsín era socio del estudio con Arguindegui, ministro del Interior, represión de asesino. Entonces, miente Cristina. Ese apoyo no le sirve a Venezuela. El apoyo de Página 12 no le sirve a Venezuela. Lo que le sirve a Venezuela es que el movimiento obrero rinda un homenaje, no tanto a Chávez, que se lo merece, sino sobre todo el proceso bolivariano que llevó a Chávez al gobierno, que lo sostuvo y que ahora está presionando